Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para poder estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar y vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de Esdras. Y habíamos visto cómo en el capítulo 5 se hablaba acerca de la reedificación del templo. Y de esta forma vamos a comenzar el estudio. En el capítulo 6 habla prácticamente de esa reedificación y justamente lo ejecuta, ¿no? Y vamos a ver aquí qué es lo que había sucedido. Dice el rey Darío, ¿no? En esa época estaba el rey Darío gobernando. Había recibido, dice, una solicitud de parte del gobernador de Judá, ¿no? Entonces dice que este rey había ordenado, dice, de buscar en la casa los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Nosotros tenemos que entender que para que se pudiera dar esta reedificación, ellos necesitaban un documento, ¿no? Un documento que hablaba acerca de esta reconstrucción. Ya en el tiempo que habían salido de Babilonia, el pueblo de Israel había llegado, ¿no? Y estaba gobernando un rey que les había ayudado, ¿no? Justamente para ser exiliados de Babilonia. Y este rey, su nombre era Ciro, y Ciro dio una orden, ¿no? Y esa orden, ese decreto, había estado archivado, ¿no? Entonces, el rey Darío mandó a buscar este archivo, como dice acá en el versículo 1. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, ¿no? En una ciudad, dice, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Era una memoria, dice. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus padres fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura, ¿no? Y hablaba acá de la forma como iba a ser reedificado. Dice, con 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y que el gasto sea pagado del tesoro del rey, ¿no? Entonces, a raíz de esta solicitud, el rey Darío dio esa orden. Y encontraron ese escrito, como está acá mencionando, es más, hasta lo leyeron, para que se diera inicio a esta reconstrucción. Dice, en el versículo 4, dice, en el versículo 5, dice, y también los utensilios de oro. O sea, una vez que iba a estar ya reedificada, ¿no? el templo, iban a llevar a ese templo, ¿qué cosa? Dice, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo. ¿Se recuerdan cuando hicimos este estudio que Nabucodonosor retiró, ¿sí? Todos estos utensilios, tanto de oro y de plata, del templo, ¿no? Y el rey Darío, a raíz de esta orden, entonces fue que él dio, ¿no? Dio el visto bueno para que se pudiera reedificar la casa de Dios. Dice, ahora pues Tatnai, gobernador, ¿sí? El gobernador que pidió la solicitud, que estaba, dice, al otro lado del río, o sea, estaba en Judá, dice, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar, ¿no? Entonces dieron la orden para poder ejecutar y cumplir esta reedificación. Y vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Si se llevó a cabo esta reedificación o no, ¿no? Esto lo vamos a ver en el versículo 9, de que una vez ya reedificado el templo, dice, hicieron una gran fiesta, ¿no? Hicieron una gran celebración. ¿Por qué? Porque el templo no solamente era para reedificar, sino era para que pudieran llevar alabanza y adoración a Dios. Y miren lo que sucedió.
Y dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo. O sea, hicieron holocausto. Cumplieron e hicieron la voluntad de Dios, que usó la vida, en este caso, del rey Ciro en esa época, para que pudiera dar orden de la reedificación, ¿no? Y llevaron el holocausto, como dice aquí, ¿no? Y dice, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar de estos. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, sea cumplido prontamente. Vemos aquí el respaldo que Dios dio, ¿verdad? Vemos cómo fue usado tanto el rey Ciro y en esta lectura y en este estudio también el rey Darío, porque no solamente decretó de que esto se hiciera como en la época de Ciro, sino que se ejecutó, ¿sí?, la obra, ¿sí?, de poder reedificar. Dice en el versículo 13, entonces Tatnai, el gobernador de Judá, por el otro lado del río, ¿sí?, de Setar, Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, o sea, cumplieron la orden. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo, ¿no?, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada solamente al tercer día, hermanos. El tercer día terminaron tanto la reconstrucción como llevar los utensilios para poder hacer el holocausto, ¿no? Entonces dice, los hijos de Israel y los sacerdotes, los levitas y los demás habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa con mucho gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Entonces se llevó a cabo la gran celebración, ¿sí? Y vamos a poner así, la inauguración del templo, porque hicieron el holocausto. ¿Para qué hacían este tipo de rituales? Era para la purificación del pueblo, ¿sí? Si se había cometido un pecado, entonces a través de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y los levitas, hacían ciertos rituales. ¿Para qué? Para que el pueblo sea perdonado de sus pecados, ¿no? Y Dios dándoles nuevamente una nueva oportunidad. Dice, también los hijos de la cautividad celebraron las Pascuas a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado en una, ¿no? Vemos aquí que ellos se habían purificado. Todos estaban limpios y santificados, ¿no? Y santificaron, dice, la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y así como menciona la palabra, hubo una gran celebración. Y eso fue algo bastante bueno, ¿no?, para el pueblo de Dios, porque volvieron nuevamente a tener un pacto. A través de esta celebración ellos volvieron a tener un pacto con Dios. Habían salido del exilio, habían salido de Babilonia ya hace bastante tiempo, pero no se había dado la reedificación del templo, cosa que vimos esto en el capítulo 5 y ahora en el capítulo 6. Qué importante fue haber hecho este acto profético para que más adelante, ¿sí?, se recuerde constantemente la obra de redención, porque esta celebración fue hecha en Pascua, ¿no? Y en Pascua era una fiesta que se celebraba justamente de liberación,
¿sí? Ellos habían sido nuevamente libres de la opresión de otro pueblo para vivir una vida de libertad, ¿no? Y vamos a ver así en los siguientes capítulos cómo se llevó a cabo esta vida de libertad de los judíos. Amados hermanos, en esta oportunidad hemos hecho el estudio de este capítulo. Espero se haya entendido y podamos continuar el día de mañana estudiando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.